Hola, buenos días, estimadas estudiantes. Espero que se encuentren bien al momento de observar esta cápsula educativa, la última cápsula educativa en relación a las civilizaciones antiguas correspondientes a Grecia y Roma. Vamos por este viaje por el tiempo, último viaje en el tiempo que vamos a realizar, y desde ya te doy las gracias por acompañarme a cada uno de ellos. Estamos viajando, como dije en los videos anteriores, miles de años atrás, antes que naciera Cristo. Ya estamos llegando, vamos por este viaje, pero antes de llegar a esta civilización romana, necesito que registren el objetivo en el cuaderno. Vamos, adelante. El objetivo de la clase entonces es explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos, como griegos y romanos de la antigüedad, han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. Y este objetivo, el OA3, lo hemos visto durante todas las clases de historia. ¿Por qué? Les repito nuevamente, porque es necesario conocer algunas características de estas civilizaciones, características específicas de Grecia y características específicas de Roma, para poder explicar, para poder comparar, para poder comprender sus necesidades, las necesidades que ellos tenían y cómo pudieron satisfacerlas. Satisfacer, por ejemplo, sin ayuda de la tecnología que tenemos ahora, actualmente. Satisfacer necesidades que tenemos y que son muy similares a las que tenemos ahora. Lo que tenían los griegos, las necesidades que tenían griegos, necesidades que tenían los romanos, son muy similares, son parecidas a las necesidades que tenemos, que tienes tú y que tengo yo en la actualidad. ¿Sí? Seguimos adelante entonces. Bien. Quise que aterrizáramos un poquito más arriba, estamos ubicados en este momento en una montaña, estamos viendo a Roma desde las alturas. ¿Y qué podemos apreciar? Podemos apreciar en el centro, ¿cierto?, el Coliseo o el anfiteatro romano. ¿Pueden observar el acueducto? Un acueducto que pase por la ciudad. ¿Lo ven? Muy bien, ese como puente en altura que se encuentra. Podemos apreciar las distintas casas, podemos apreciar distintos templos y que vamos a estudiar en esta clase. Vamos a conocer la ciudad romana. Llegamos a la ciudad romana. Estamos mirando la ciudad romana desde arriba. Y al igual que Grecia, Roma también tiene una ciudad con lugares en específicos que vas a conocer en este minuto. Vamos a comenzar, en primer lugar, mencionando que la ciudad romana también está amurallada como resguardo de las posibles guerras. ¿Sí? Toda la ciudad entonces estaba amurallada, como puedes apreciar. Seguimos con el teatro. El teatro, este semicírculo que estudiamos también en Grecia. Roma tomó hartas características de Grecia. Uno de ellos es el teatro y también sus dioses. Grecia representaba obras en honor al dios Dionisio, dios del vino. Y Roma, ¿qué hizo? Tomó este dios y le cambió el nombre, lo llamó Baco. Entonces, en la civilización romana representaban estas obras teatrales, pero en honor al dios Baco, el dios del vino. Estos teatros, al inicio de esta historia teatral, se podría decirse en Roma, estos teatros tenían que demolerlos una vez finalizada la obra. Imagínense, armaban un teatro, este semicírculo lo armaban de madera o de barro, de adobe, y una vez que los actores terminaban de representar su obra, por ley tenían que desarmar estos teatros. Hasta que en teatro de Pompeyo se le ocurrió dentro del teatro armar, o sea, construir, ¿sí?, más bien dicho, un templo.
Por ende se le hacía imposible demoler el templo, porque el templo se honraba a los dioses. Por ende, el teatro no se pudo demoler. Y esto fue alrededor del año 55 a.C. Desde esa ley, desde la ley de Pompeyo, los teatros no se derrumbaron más. Tenemos el circo. El circo, este lugar de aquí, que no lo tenían los griegos en su ciudad, aquí corrían carreras de carros, de estos carros de 4 ruedas tirados por un caballo. Por eso era así de largo, ¿cierto? Se parece al hipódromo. ¿Ustedes han ido al hipódromo? Es muy parecido entonces. Aquí entonces corrían los carros de 4 ruedas tirados por caballos. Carreras muy peligrosas por lo demás. Yo creo que algunos de ustedes, algunos de sus padres, ¿cierto? Han visto alguna película donde se representan este tipo de carreras. Tenemos el foro. El foro era el centro de la ciudad. Aquí está. Era como el ágora en Grecia. En Roma se llama el foro. El foro estaba rodeado por centros comerciales, por así decirlo. Distintos locales comerciales alrededor, ¿ya? Y aquí se juntaban los ciudadanos romanos también a conversar sobre los problemas de la ciudad romana. La urbs, que se llama, ¿ya? Tenemos también el anfiteatro o coliseo, que es este lugar de acá, que se puede apreciar en las fotos, un coliseo gigante. En este coliseo o anfiteatro se desarrollaban las guerras de gladiadores, se enfrentaban, era una lucha como el boxeo, pero se llamaban gladiadores, ¿ya? El anfiteatro o coliseo. Después de este anfiteatro coliseo tenemos el templo, donde se honraban a los distintos dioses iguales que los griegos, solamente que le cambiaron los nombres. Y tenemos el acueducto, que dijimos que era una construcción, ¿cierto? Aquí está, una construcción que satisfacía la necesidad del agua a las ciudades romanas. ¿Ya? Entonces, tenemos todos estos lugares en específico: acueducto, templo, coliseo, anfiteatro, el foro, el centro de la ciudad. Tenemos el circo romano, el teatro romano, las murallas, ¿cierto? Y también podemos, que no aparece acá, pero sí aparece en el libro, está presente en las termas, ¿ya? Y las termas eran un lugar en que los romanos, tomaban baños, ¿cierto? Y hacían gimnasia, que era como una piscina temperada, como se llamaría ahora. ¿Sí? Perfecto, entonces ya conocemos la ciudad romana, como estas ciudades romanas. Pero también, al igual que en Grecia, en Roma existían distintos tipos de casas. ¿Quieres conocerla? Ahora vamos. Vamos a hablar de los dos tipos de casas que existían en la ciudad romana. Primero vamos a hablar de las domus. En las domus vivían las familias romanas acomodadas, lideradas por el pater familia, el padre, y conformada por los hijos, los esclavos y los clientes, que eran hombres libres bajo el cuidado y la protección de un pater familias. Se debían protección mutua. Si leemos esto, lo encontramos que simpático, ¿cierto? Que bien que el pater familia los cuidaba y que ellos también los cuidaban a él. Pero en verdad el pater familia tenía el poder absoluto sobre las personas que vivían junto a él. Tenían la autoridad, ¿cierto? De todos los que vivían, la esposa, los hijos, los esclavos, los clientes. Todos dependían de él. Él podía elegir por ellos. Él incluso podía vender a alguno de sus hijos, ¿cierto? Si le parecía, lo podía vender hasta 3 veces. Cuando ya lo vendía más de 3 veces, había una ley que le quitaba la patria potestad o el poder que tenía sobre este hijo. Pero imagínense el poder que llegaba a tener de poder venderlos, incluso de decidir matarlos a uno de los que vivían dentro de la domus con él. Imagínense el poder que podría llegar a tener un pater familia. ¿Habrá sido positivo este personaje?
¿Qué creen ustedes? Bien, entonces tenemos la domus, que era para la familia más adinerada, ¿cierto? Podemos ver piscinas, un parque, jardines, dentro de este gran terreno, pero tenían que vivir con este personaje que era el paterfamilia. Y por otro lado tenemos las insulae. Las insulae tenían varios pisos, como puedes ver en la imagen. Cada habitación era una casa independiente. En el primer piso se instalaban tiendas comerciales. Sus habitantes eran artesanos y comerciantes. Entonces, en las insulae vivían los trabajadores, por así decirlo, la clase trabajadora. Era como un departamento, esto lo podemos apreciar incluso en la actualidad, donde hay departamentos de varios pisos, que en la planta baja están los centros comerciales, los locales comerciales, y ya en los pisos de altura hay departamentos. Ya eso lo podemos apreciar aún. Ahora, niños y niñas, los voy a invitar a ver un video que tiene relación al legado romano. ¿Qué nos dejaron los romanos? ¿Qué podemos apreciar todavía de ellos? Los invito a ver el siguiente video. Y recuerda que puedes tomar apuntes de lo que parezca interesante para ti, ¿sí? Y comentar en la clase online. Entonces vamos a ver. Más allá de las pizzas y los anfiteatros, a los romanos les debemos muchas cosas en las que tu vida sería un poco menos cómoda. Hoy en Hazte la Lista cosas que le debes a los romanos. Los romanos sabían lo importante que era el agua para mantener una ciudad sana y por eso construyeron tantos acueductos. Y lo hicieron tan bien que todavía hoy se conservan algunos. A ver cuántas tuberías de PVC quedan dentro de 2000 años. Para mantener informados a los patricios romanos se inventó el Acta Diurna, una especie de periódico que resumía las noticias más importantes del día. ¿Te imaginas a alguien tallando en piedra un reportaje sobre los diferentes peinados de Cristiano Ronaldo? Los romanos, al igual que los buenos jugadores del Catán, sabían que una de las herramientas imprescindibles para el desarrollo de un imperio son las carreteras. Por eso se esforzaron en construir muchas y muy bien. También que muchas de las carreteras más importantes de Europa pasan por los mismos sitios que las antiguas calzadas romanas. Si no fuera por los romanos, no sabemos si hubiéramos tenido libros, ya que ellos inventaron la encuadernación. Así que si no fuera por ellos, habríamos pasado directamente del pergamino al ebook. Si crees que la costumbre de darse regalos en diciembre es un invento de los grandes centros comerciales, estás muy equivocado. Los romanos ya lo hacían en las Saturnales, una festividad en la que incluso se daban días libres a los esclavos. ¡Feliz Navidad! Digo, ¡felices Saturnales! El latín, el idioma oficial del Imperio Romano, es el padre de muchas lenguas europeas, como el español, el francés, el portugués, el italiano o el rumano. En la actualidad solo tiene un uso litúrgico, pero no hace mucho científicos como Newton o Copérnico la utilizaron para desarrollar sus teorías. No es que los romanos inventasen la medicina moderna, pero sí que dieron algunos pasos muy importantes, sobre todo Galeno de Pérgamo, cuyos descubrimientos fueron tan importantes que se bautizó una rama de la farmacéutica en su nombre, la farmacia galénica. Los romanos redactaron el considerado como primer cuerpo legal conocido y estructurado, la Ley de las 12 Tablas. En estas 12 tablas se recogían las bases del actual derecho civil, y menos mal, porque no me imagino una sociedad moderna con el ojo por ojo y diente por diente como ley principal. Así que si algún día te sientes tan bien que necesitas darle las gracias a alguien y no sabes a quién, dáselas a los romanos, que seguro que de una forma u otra tienen algo que ver. ¿Qué les pareció el video? Súper interesante. Habían cosas que yo no sabía que era parte del legado romano. ¿Qué cosas sabías tú? ¿Qué cosas no sabías tú? Bien, excelente. Niños y niñas, están las últimas actividades para cerrar este objetivo. 1. Lee la página 108 y 109 del libro ministerial y realiza en el cuaderno de la asignatura las actividades 2 y 4 de la página 109. 2. Lee página 111 del libro ministerial y desarrolla la actividad 2 de la misma página. 3. Lee página 160 y desarrolla las actividades 1 y 2 en el cuaderno.
Aparte de estas actividades, recuerda desarrollar el control sumativo número 2 presente en Classroom. Y ya estamos terminando. Debemos subir y vamos de vuelta a la nave para volver a nuestro año 2020. Vamos de vuelta al año 2020. Gracias por acompañarme en todos los viajes que hicimos por la civilización griega y por la civilización romana. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.